Pues Pues nada, yo en sí, era un comentario que en una experiencia laboral anterior sí que he visto así por encima que trabajaban con el SAP, creo que era R3 y vemos sí que los menús eran un poco diferentes, pero va de lo mismo ahí de llevar toda la sí, gestión. efectivamente. Es un RP que lo que hace es consolidar todas las transacciones en una sola aplicación y se puede gestionar todas las funcionalidades que pueda tener la empresa a nivel de compras, de logística, de ventas, de finanzas, de producción, gestión de inventario, recursos humanos, todo dentro de la misma aplicación. Y lo que Pues más me nada, sí. sonaba era que sobre todo para contabilidad. Sí, ambos sirven para gestionar todos los procesos de la empresa, a todos los Sí, sí, niveles. Pues nada, si quieren comenzamos. Bienvenidos al segundo webinar del curso de SAP Business One. Hoy lo que vamos a hacer es un poco de repaso perdón, de transacciones del sistema y nos centraremos pues en algunos casos concretos y supongo que bueno, tras haber ya estado realizando el curso seguramente les habrán surgido más dudas y de lo que vamos a más claro que el primer webinar donde todavía no habíamos tenido contacto con la propia aplicación. La estructuración de la presentación, si quieren, la repetimos, la volvemos a hacer como la hicimos en la primera sesión. Aquí la duración de la sesión va a ser de 1 hora y media, igual que la que vimos en la primera. Y pues la idea un poco es estructurar un repaso de lo que es la funcionalidad de SAP en sí, ver un poco la parte de compras y de ventas en una segunda parte, ver también la parte de la parte financiera dentro de SAP Business One y un poco de funcionalidades anexas que también podemos encontrarnos dentro de SAP. Si quieren, pues yo empiezo con la presentación. Si tienen alguna duda, no tengan para 20 minutos o algo así y las vamos preguntando, vamos resolviendo las dudas que puedan tener. No obstante, tal como en algunos casos habréis visto, pues si tienen también alguna duda que pueda surgir en lo que nos resta todavía de curso, pueden gestionarla directamente a través de la aplicación del curso, en los foros o directamente enviando un correo electrónico. Como ya habrán visto, pues ya conocemos los menús de SAP. Aquí, tal como están estructurados, pues siguen un orden más o menos lógico en función de las diferentes funcionalidades que tiene la aplicación. No todas estas funcionalidades se utilizan en la misma empresa. Es una empresa que se dedica a lo mejor al módulo de servicios, pues no tiene el módulo de producción. Una empresa que se dedica a producción, pues a lo mejor no gestiona el módulo de recursos humanos porque lo tiene externalizado. En función de las necesidades de cada empresa, SAP se puede configurar. Esta configuración normalmente se hace previo a un análisis. Si nosotros vamos a la empresa, analizamos qué es lo que necesita y en función de eso hacemos una configuración y una parametrización dentro del sistema. Toda esta parametrización se realiza en el módulo de gestión. Aquí pues definimos los diferentes almacenes, definimos el idioma, definimos el logo que va a llevar la empresa, definimos las cuentas contables, definimos toda la estructura de cómo va a trabajar la empresa. Y una vez que ya tenemos toda la configuración, el siguiente paso es migrar los datos en caso de que proceda de un sistema anterior. Si nosotros estamos migrando de un sistema a SAP, cogemos todos los datos que están en ese sistema y los volcamos en SAP para comenzar, o si es una empresa de nueva creación, pues comenzamos con lo que es la creación de todos los datos maestros y a partir de ahí pues de las transacciones de compras, de ventas, de inventario o de lo que se dedique la empresa de forma específica. Habíamos visto que dentro de los menús, pues dentro de cada una de las transacciones se encuentran carpetas o transacciones que hacen referencia pues a lo que es el título del módulo. En el caso de ventas pues tenemos todas las transacciones que hacen referencia a la parte de ventas, desde el acuerdo que podemos tener global de ventas a las ofertas que podamos hacerle al cliente y finalmente la factura de cliente, que es el documento que nos permite cobrar dentro del sistema. Lo mismo pasaría
con la parte de compra, donde también tenemos todas las transacciones que están en el sistema y que comenzamos pues desde el acuerdo que podemos tener con un proveedor, la solicitud de pedido que le podemos hacer a ese proveedor, hasta finalmente la factura para poder pagar dentro del sistema. Aparte de los módulos principales de las gestiones, pues, una empresa que se dedica a la gestión comercial, también tendríamos el módulo de servicio para empresas que se dedican a la gestión de servicios. A pesar de tener contratos de servicio, imaginemos, por ejemplo, que somos una empresa que nos dedicamos a la reparación de equipos informáticos, ordenadores, teclados, ratones. Nosotros podemos firmar acuerdos con esas empresas, pero finalmente todo ese módulo de servicios terminará en una factura, ¿vale? Tanto de compras, cuando nosotros compramos a nuestros proveedores esos equipos, luego prestamos lo que es el servicio dentro de la empresa y finalmente pues vendemos o reparamos los productos en función de nuestra actividad. Hemos visto que SAP está estructurado con un concepto de datos maestros, significa que el dato está creado una única vez dentro del sistema está creado dentro del sistema una única vez y lo podemos utilizar en todos los módulos del sistema. Por ejemplo, datos maestros de interlocutor comercial, que son esas personas o entidades con las que nuestra empresa va a tener relaciones, pues lo creamos dentro de una ficha que va a tener una estructura de una cabecera donde vamos a tener el nombre, el NIF, el idioma, la moneda con la que trabaja este interlocutor. Aquí en la parte derecha vamos a tener los saldos de los movimientos que vayamos realizando con ese interlocutor. En el caso de proveedores, tendríamos pues la deuda que nosotros tenemos con los proveedores. En caso de los clientes, pues tendríamos la deuda que esos clientes tienen con nosotros. Aquí podemos tanto saber el saldo de la cuenta, es decir, lo que tenemos en facturas pendientes de gestionar para cobro, como lo que tenemos en albaranes de entrega pendientes de facturar o lo que tenemos en pedidos que nos han hecho esos clientes y que todavía no hemos entregado a nuestros clientes. También dentro de la ficha de datos maestros tenemos pues diferentes pestañas que engloban información básica de ese cliente o proveedor. En la ficha general, pues aquí recogemos información básica de teléfono, web y demás. Aquí en las personas de contacto podemos definir las diferentes personas de contacto que pueda tener esa empresa con todos sus datos. Podemos gestionar diferentes direcciones, no solo la dirección de factura, que sería la dirección fiscal, donde van a hacer referencia a sobre todo a la parte financiera y de los informes fiscales que tenemos que presentar, como las diferentes direcciones de entrega, si nosotros nos dedicamos a, por ejemplo, la distribución o la prestación de servicios y la empresa tiene diferentes sedes o sucursales. Aquí podemos especificar pues las diferentes direcciones donde nosotros podemos realizar esas operaciones, tanto la entrega de mercancía como la ejecución de la realización de un determinado servicio. La información que nosotros pongamos aquí se trasladará a los documentos de venta en caso de clientes o de compra en caso de proveedor y esa información será susceptible de modificar dentro del documento. Cuando nosotros creamos un cliente que tuviese varias direcciones, cada uno que tenga varias direcciones, por ejemplo aquí, nosotros marcamos siempre de forma estándar la que queremos que de forma habitual vaya a los documentos, pero esa dirección nosotros la podemos modificar en el propio documento. A nivel de condiciones de pago, en esta pestaña recogemos todos esos acuerdos que tengamos con nuestro cliente o con nuestro proveedor, pues bien la lista de precios, bien la condición de pago, bien si tiene algún tipo de límite de crédito, las cuentas bancarias, si realizamos ficheros electrónicos pues de recibos, remesas bancarias. También especificamos la vía de cobro o de pago, dependiendo si es cliente o proveedor, con la que vamos a trabajar de forma habitual con nuestro cliente o con nuestro proveedor. ¿Vale? Aquí podemos incluir todas las que hayamos creado en nuestro sistema. Se las podemos poner como disponible y marcamos siempre en negrita, las fijamos como estándar, la habitual, es decir, la que normalmente es la que hemos pactado con nuestro cliente o con nuestro proveedor para realizar los cobros o los pagos. En la pestaña Finanzas, como hablamos de un concepto de dato maestro, no es necesario crear una cuenta 430 para cada uno de los clientes. Podemos englobar una única cuenta, se llama cuenta asociada.
Y esa cuenta, cada vez que vayamos a hacer una contabilización, siempre es imprescindible contabilizar sobre el código del interlocutor. Por lo tanto, nunca vamos a perder la trazabilidad o la información de qué se le ha realizado a cada uno de los clientes o de los proveedores. Pasaría lo mismo con la cuenta 400. A nivel de impuestos, podemos especificar si ese interlocutor está exento o no de la parte de impuestos. Sabemos que los artículos van con IVA o con IJIC en caso de Canarias. Esos impuestos están asociados o vinculados a un servicio o a un artículo. Y en caso de que ese artículo se gestione a través de importación, no se gestiona en la compra el impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto se paga a nivel estatal y a nivel de Hacienda. Si, por ejemplo, nos llega una factura del extranjero, nosotros la parte de impuesto no se la pagamos al proveedor, la tenemos que pagar aquí en Hacienda. ¿Vale? Entonces, en ese caso, marcamos el interlocutor, el proveedor, como exento, de manera que cuando hagamos un documento para ese proveedor, la factura aparecerá con impuesto a cero. También podemos marcar dentro de esta ficha si el interlocutor está sujeto a retención, caso por ejemplo de actividades profesionales o de alquileres y demás que llevan una retención. Todo esto es configurable, lo configuramos antes de iniciar el proceso de comienzo de actividad en la empresa. Configuramos los diferentes códigos de retención con sus respectivos porcentajes, y aquí seleccionamos, en caso de que un proveedor o un cliente llevase retención, pues simplemente marcamos la retención que lleva, la 1 o 2. Por ejemplo, podríamos tener un proveedor que, aparte de prestarnos pues un arrendamiento, pues también tuviésemos relaciones con él a nivel de actividad profesional. Pues nuestro abogado, que además nos ha alquilado un local. Pues en ese caso nosotros podríamos marcar los dos tipos de retención, marcar por defecto para que de forma estándar el sistema siempre me proponga en los documentos el más habitual, pero yo siempre podré modificar esto a la hora de generar un documento. Por detrás, de forma automática, el sistema ya realiza el asiento. Campo de propiedades, pues estos son datos, simplemente etiquetas que nosotros podemos poner a los datos maestros para luego normalizar la extracción de esos datos. Comentarios, pues aquí podemos escribir lo que a nosotros nos interese que esté recogido y que sea accesible esa información por el resto de usuarios del sistema. Y a nivel de anexos, pues podemos anexar determinados ficheros dentro de la propia ficha de datos maestros, de manera que simplemente haciendo un clic nosotros podamos acceder a ver ese documento, ¿vale? El otro dato maestro con el que trabajamos es el dato maestro de artículos. Los datos maestros de artículos funcionan exactamente igual, tienen una cabecera y una serie de pestañas con diferente información. Aquí la más relevante pues es el código, la descripción. Podemos agrupar esos artículos dentro de lo que se podrían llamar familias para luego organizarlos a nivel de informe. Y podemos gestionarlo, pues, los impuestos que llevan a la hora de la compra, los impuestos que llevan a la hora de la venta, los datos de inventario, es decir, el stock que tenemos en cada uno de los diferentes almacenes que tenemos dentro de la empresa, cómo queremos aprovisionarnos de ese producto cuando vayamos a sacar a través del MRP, de la aplicación de necesidades, cómo informamos al sistema cómo aprovisionamos cada uno de los artículos. Pues este artículo se aprovisiona por compra. El intervalo de pedido es cada semana. El pedido múltiple tiene que ser de 10 y la cantidad mínima tiene que ser 100. En función de esto nosotros podemos ejecutar una transacción donde el sistema nos indique, en función del stock que tenemos, de las entradas de mercancía que vamos a tener y de la entrega de mercancía que vamos a tener que hacer a nuestros clientes, nos va a indicar cuándo tenemos que pedir mercancía y en qué cantidad tenemos que pedirla. A nivel de propiedades también trabajamos igual que los interlocutores comerciales, con diferentes etiquetas. Estas etiquetas las podemos nosotros fijar a nuestro criterio. Lo mismo para comentarios, aquí podemos hacer cualquier comentario y anexar una foto. Las fotos en los artículos pues nos servirían después si, por ejemplo, nosotros emitimos un catálogo con precios de venta, un catálogo que imprimimos para folletos de promoción, pues podríamos tener ya la foto anexa a lo que es la ficha del artículo y simplemente pues imprimirlo en el momento que lo deseen.
A nivel de anexos, pues tenemos también lo mismo, podemos anexar aquí información, ficheros. Al final lo que especificamos aquí es una ruta que será accesible por el resto de usuarios del sistema. Un concepto importante dentro de los dos maestros de artículo es que podemos trabajar con varios EAN a la vez, es decir, códigos de barra. Nosotros podemos determinar que un artículo pueda tener más de un código de barra, el código de barra que luego escaneamos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y que el cajero o la cajera nos lo pasa por caja directamente leyendo el código, pues todos esos códigos los podemos reflejar aquí. No solo el código, ese pequeño que se llama pues, el EAN 13, que es el EAN con el que nosotros trabajamos a nivel ya final del producto, sino incluso podemos recoger agrupaciones de artículos que también dentro del código de barra está recogida esa información. Por ejemplo, podemos recoger pues los EAN de la caja o los EAN de los palés. ¿Sí? Toda esa estructura nosotros la configuramos en cada uno de los artículos y a posteriori podemos trabajar con ella. Hemos visto también que dentro de las transacciones de ventas y de compras, pues tenemos los diferentes documentos. Estos documentos son susceptibles. Una pregunta. Sí. Mira, es que dos cosas. Por un lado, ¿cómo llegan los eventos de que o porque sale una alarma en el programa o...? Sí, cómo necesitas aprovisionarte depende de muchos factores, depende cómo lo configures. Tú puedes hacer una configuración de alarma donde tú a nivel de un informe, por ejemplo, una alerta donde me avise de los cumpleaños de los clientes, en este caso que tenemos una alerta aquí, pero también me podría avisar de cuando estoy bajo mínimo, ¿vale? De un artículo determinado. Eso nosotros lo podemos configurar, podemos crear una programación. Aquí no lo tengo configurado, pero tendríamos que configurar el correo electrónico que está susceptible forma parte de lo que es el propio aplicativo, de manera que eso me podría llegar por correo electrónico o incluso me podría saltar una alerta cuando yo entro directamente al sistema. Perfecto. Incluso podría llegarle a más de un usuario a la vez. Vale, otra forma gracias. de aprovisionarme es que, pues a lo mejor alguien externo me envía a mí pues información de necesidades de aprovisionamiento. También a través de interfaz nosotros podemos volcar eso al sistema para que el sistema nos avise en un momento determinado. ¿Vale? Vale. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿No? Seguimos. Dentro de los documentos comentaba, pues aquí estábamos viendo que teníamos desde el pedido de cliente, básicamente cualquier de estos documentos nosotros podemos iniciarlo como el primer documento dentro de nuestro proceso, es decir, nosotros podemos comenzar desde una oferta de venta, esa oferta de venta transformarla en un pedido de cliente porque ese cliente nos ha aceptado la oferta. Una vez que el cliente nos ha realizado ese pedido, nosotros tenemos que entregar la mercancía y una vez que entregamos la mercancía tenemos que cobrar esa mercancía finalmente con la factura. El único documento, repito, que es imprescindible dentro de SAP tener creado es la factura, para nosotros poder gestionar luego lo que es el cobro, pero el resto de documentos no son obligatorios o imprescindibles dentro del sistema. Yo puedo empezar por una oferta y hacer todo el circuito, o directamente empezar por un albarán de entrega y ese albarán de entrega simplemente facturarlo, o simplemente porque en mi empresa a mí no me interesa tener recogido dentro de mis procesos, no está el realizar documentos previos, yo puedo realizar una factura directamente. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una caja de mostrador porque vendo coches, por ejemplo, y yo directamente no genero un pedido del cliente, sino directamente puedo generar una factura. ¿Vale? Los documentos tienen todos la misma estructura, tienen una cabecera, tienen un cuerpo y tienen un pie. Dentro de la cabecera del documento lo que se recoge es el nombre del cliente en caso de ventas o del proveedor en caso de compra. Reflejamos la fecha en que queremos que eso se registre en contabilidad. Y en el cuerpo recogemos los artículos o los servicios que vamos a trabajar. A nivel de pie, el resultado de los artículos por el precio y más o menos los descuentos o los impuestos que nosotros ya tengamos parametrizados en el sistema. Dentro de los documentos de SAP, ¿sí? Sí, si tenemos
en el caso de que se haga una operación y se ponga la fecha de documento antes de la fecha contable y se le da OK, el sistema la contabilizaría el día en que se cumpliera la fecha contable. Siempre va a contar, en caso de pedido, que es lo que le iba a decir, en caso de pedido no lleva ningún apunte en contabilidad porque en este caso no hay ninguna transacción con el cliente. En ese caso. En caso de pedido no, porque el pedido es el único documento que no va a reflejar ningún apunte en contabilidad. Pero el caso de un albarán, por ejemplo, que en SAP nosotros podemos configurarlo para que vaya calculando los costes medios, es decir, que nosotros a medida que vayamos haciendo las entradas de mercancía, el sistema me vaya informando de cuál es el valor de mi existencia. En ese caso, cuando nosotros hacemos un albarán, SAP va a realizar un apunte en contabilidad. ¿Y en qué fecha va a contabilizar? En la fecha que nosotros indiquemos aquí, a nivel de fecha contable. Todos los documentos, como pueden ver, tienen 3 fechas. Una es la fecha contable, otra es la fecha de entrega, en este caso, o la fecha de documento, ¿vale? Esto, por ejemplo, en las entregas. En el caso de las facturas, que es el documento más vinculante que nosotros vamos a tener dentro del sistema, aquí lo que vamos a tener es la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento de esa factura y la fecha de documento. ¿Para qué nos sirve la fecha de contabilización? Esta fecha va a ser la fecha en que nos va a caer en el diario de contabilidad. Es decir, si yo estoy ahora a día 19 y yo hago una factura con el día 9, en contabilidad va a caer como si lo hubiese hecho el día 9. ¿Cómo se calcula la fecha de vencimiento? Pues en base a la configuración que yo tenga en mi cliente. Si nosotros vamos al cliente en condiciones de pago, que había establecido que este cliente me va a pagar a 30, 60, 90 y 120 días, pues el sistema lo que hace es calcular cuál es la fecha de vencimiento, en este caso la última fecha de vencimiento de este documento, ¿vale? Nosotros sabemos que cuando gestionamos venta o compra, no todo se paga al contado. Nosotros a veces tenemos crédito con nuestros proveedores y también tenemos créditos, le damos créditos a nuestros clientes. Eso significa que hemos pactado con nuestros clientes que nos pagan en un plazo determinado a partir de la fecha en que se realiza la transacción. Y por otro lado tenemos la fecha de documento. ¿Para qué utilizamos la fecha de documento? Pues hay algunos casos en los que el cálculo del vencimiento no se quiere realizar sobre la fecha de contabilización. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en la parte de compras, nos sucede que el proveedor no está aquí, no es un proveedor local, y nos lo envía del momento en que genera la factura a que a nosotros nos llega la mercancía, pues puede transcurrir un plazo, que si es cerca puede ser de un día, pero si es una importación o lo traemos desde un sitio más remoto, puede tardar incluso días o semanas en llegarnos la mercancía. ¿Qué pasa? Que si nosotros calculamos, nosotros la fecha de contabilización siempre la tenemos que hacer coincidir con la fecha que va a contabilizar nuestro interlocutor, en este caso en nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque a nivel de datos fiscales nosotros tenemos que presentar en Hacienda la documentación con el justificante. Yo no puedo contabilizar una factura del día 8 y enseñarle, tener mi contabilidad que es del día 8 y yo tener el documento físico que es del día 15, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite el sistema? Que el cálculo de ese vencimiento, de esta fecha, no la haga en base a la fecha de la contabilización de la factura, que es el dato que yo tengo que especificar para que ese apunte o esa factura vaya a contabilidad, sino que el vencimiento lo calcule en base a esta otra fecha, que nosotros la llamamos fecha de documento, y la podría llamar fecha de recepción real de la mercancía, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que esta factura el proveedor nos la mandó el 9 porque fue el momento en que él la generó en su sistema. A partir de que él genera la factura en su sistema, la manda al almacén, el almacén separa la mercancía se traslada por carretera, por barco, por avión, por lo que sea, y a nosotros nos llega el día 15. Pues a nosotros realmente, ¿cuándo nos interesa que empiece a contar el plazo para pagar esa factura? Pues a partir del día 15, que es cuando nos ha llegado la mercancía. He ganado ahí 6 días de plazo. Pues lo que hacemos es calcular este vencimiento en base a esta fecha. Entonces, ¿qué hacemos? Reflejamos esta fecha para que coincida con la del proveedor, ponemos la fecha real aquí en la ficha de documento de la que nos ha entrado la mercancía y este cálculo lo hace en base a lo que nosotros hayamos decidido. ¿Dónde configuramos nosotros esa fecha? ¿Cómo se calcula? Pues cuando nosotros creamos la vía de pago, la condición de pago de 30, 60, 90, ya nosotros le decimos que la fecha de vencimiento la calcula en base a, y aquí elegimos
en base a la fecha contable, es decir, a esa primera fecha que estábamos viendo, en base a la fecha de documento, que es esa segunda fecha, o en base a la fecha del sistema, que independientemente de la fecha que me haya llegado o la fecha en que yo quiera que caiga en contabilidad, quiero que me empiece a contabilizar ese plazo a partir de hoy, que es cuando estoy metiendo el documento. Normalmente la del sistema no se utiliza nunca porque es una fecha un poco incontrolable, ¿vale? Mientras que las que tengamos aquí especificadas, pues sí que las podemos controlar. Cuando nosotros hacemos un documento, les comentaba, tenemos las fechas, esas fechas van a ser las que van a caer en las transacciones de contabilidad. Cuando nosotros hacemos un documento de entrega, desde la pestaña de contenido reflejamos los artículos o los servicios que estamos prestando. En la pestaña logística reflejamos las direcciones de factura y la dirección de envío, donde vamos a enviar esa mercancía de las diferentes direcciones que pueda tener nuestro interlocutor. En la pestaña Finanzas, por defecto nos va a traer la configuración de lo que nosotros teníamos configurado o tenemos configurado en nuestro interlocutor. Siempre a la hora de crear este documento lo podríamos cambiar. Yo ahora no lo puedo cambiar porque este documento ya está cerrado, ¿vale? Un documento que ya está contabilizado en firma en el sistema. Y desde aquí podemos acceder a lo que es el asiento de contabilidad, a esa entrada en el diario que nos ha generado cuando yo he hecho esta entrega de mercancía. Pinchamos en la flecha naranja, en la flecha de navegación, y aquí veo que con la misma fecha de contabilización, es decir, del 9 del 11 del 2014, fecha de contabilización 9 del 11 del 2014, él me ha generado un asiento, un apunte en contabilidad, simplemente apuntándome a la variación de existencia, ¿vale? En base al coste de ese artículo, pues él lo que ha hecho es quitar de la cuenta 300 pues el importe de la mercancía que yo estoy entregando. Con lo cual, si yo ahora fuese a mi cuenta 300, teóricamente debería saber cuál es el valor de mi existencia. ¿Cómo se calcula el valor de la existencia normalmente? Pues con un inventario final de año. Muchas empresas que no llevan lo que es la variación de existencia continua, lo que hacen es a principio de año tienen un valor de existencia, hacen un inventario de X, a lo largo del año van haciendo los documentos de entradas y salidas, pero no saben cuál es el valor de su existencia. Y a final de año, ¿qué hacen? Vuelven a hacer otro inventario y calculan cuál es la diferencia. Ese es un apunte de contabilidad de una sola operación donde se indica cuánto ha disminuido o cuánto ha aumentado nuestro inventario. Si nosotros hacemos estas operaciones, en teoría deberíamos tener ajustado el valor de nuestra existencia con el valor real que tenemos en contabilidad. ¿Qué pasa? Que luego en la realidad nos encontramos que vamos a hacer un inventario y siempre nos vamos a encontrar diferencias, salvo que sean artículos muy susceptibles de que no desaparezcan. Imaginemos que nosotros vendemos coches, pues evidentemente nos vamos a dar cuenta si llegamos un día por la mañana y no tenemos el coche que tenemos en la exposición. Pero imagínense que trabajamos en Alcampo, evidentemente porque nos hemos equivocado, porque el cliente nos ha robado, porque el proveedor se ha equivocado, porque se nos ha perdido una mercancía. Por todo esto, al final del año, aunque controlemos o intentemos controlar las entradas y las salidas, a final de año seguro que va a haber variaciones con respecto a lo que tenemos en el sistema con la realidad. Eso lo regularizamos con un documento de inventario y lo que hacemos es ajustar ese valor a la contabilidad. En teoría, trabajando con un sistema ERP, nosotros contablemente podemos saber cuánto valor de existencia tenemos en cada momento. Por lo tanto, podemos calcular, sacar nuestros balances de una forma más realista. Dentro de la... Sí, en el módulo de servicios, creo que dijiste que es lo mismo. Si somos una empresa que presta servicios, ahí se registraría todo en vez de en compras y ventas, y ella también nos lo llevaría a contabilidad en el módulo servicios. Bueno, en el módulo de servicios nosotros lo que vamos a recoger es el contrato que tenemos con la empresa con la que le vamos a prestar un servicio, tipo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una empresa donde tenemos un servicio de garantía de unos determinados artículos, que tiene una fecha de garantía que comienza y finaliza en una fecha determinada, que nuestro servicio de garantía en el contrato que hemos firmado con el cliente, pues les atendemos de lunes a viernes en esta franja horaria, que cubrimos las piezas y los viajes, pero no el trabajo, por ejemplo. O sea, todo esto nosotros lo configuramos en función de cómo vamos a trabajar con este cliente. Bueno, aquí podemos poner anexos en caso de cosas. Vale, o las diferentes actividades que le vamos prestando a este cliente.
Pues a medida que vayamos haciendo acciones, las iremos vinculando aquí. ¿Qué pasa? Que esto es el contrato, pero finalmente este contrato, cuando nosotros imaginemos que en este caso es un contrato de garantía, pero no tenemos cubierto el trabajo, la mano de obra, pues en caso de que nosotros hagamos una reparación, las piezas se las incluimos, el transporte se lo incluimos, pero el trabajo no. Pues imagínate que nosotros cobramos 40 euros por haber realizado un trabajo, pues tenemos que realizar una factura. Pues en ese caso, este contrato que se puede facturar terminará siendo una factura de tipo venta para poderle cobrar a nuestro cliente. ¿Qué pasará en ese caso? Que no será una factura de tipo artículo. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí a un cliente y yo aquí lo que me va a pedir es que especifique el artículo que voy a, en este caso, a vender. En el caso de servicios, las facturas serán de tipo servicio, ¿vale? Aquí yo especifico servicio y ¿qué es lo que me pide entonces? Pues la descripción del servicio y la cuenta de mayor servicio. Nosotros podemos tener vinculado este contrato. De forma estándar SAP no lo tiene, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos empresas que lo gestionan y nosotros ya tenemos desarrollado un módulo donde este contrato se factura de forma automática, ¿vale? Y ya directamente se genera en esta factura. Aquí con una cuenta, pondría la cuenta contable, el importe, el impuesto y ya me haría la facturación de ese servicio que nosotros estamos prestando. El sistema SAP es muy configurable. Sí, aparte que bueno, que a pesar de que nosotros digamos, bueno, este contrato de servicio sirve para esta cosa concreta. Nosotros con imaginación muchas veces pues encajamos procesos dentro del estándar que previamente no estaban configurados para eso, pero que pues con configuración, con un poco de cambiar los valores o sea, los textos de los campos, nosotros directamente en el sistema, simplemente haciendo control y doble clic, yo puedo cambiarle el texto de este campo. En lugar de tipo de servicio lo puedo llamar clase de operación. Y esto lo puede hacer un usuario directamente, ¿vale? Con lo cual yo ya directamente tengo un campo modificado. El botón izquierdo. ¿Perdona? Con el botón control pulsado y doble clic con el botón izquierdo del ratón. Con el izquierdo, sí. Sí, vale, bien. Restablecer valores, por ejemplo, yo voy a dejarlo igual como estaba. Aparte de eso, dentro de los documentos de venta, como estábamos viendo, esto genera un apunte en contabilidad. Nosotros, a medida que vamos realizando las diferentes operaciones, todo va volcando en la parte contable. Nosotros, por ejemplo, buscamos una entrega y esa entrega a través del concepto de mapa de relación, que lo podemos ejecutar desde cualquier documento con el botón derecho y dándole a mapa de relaciones, el sistema me va a indicar qué documentos están vinculados. Yo, por ejemplo, aquí estoy en una entrega y estoy viendo visualmente que esta entrega es la que está en color amarillo. Dentro de este gráfico me muestra en diferente color desde qué documento estoy ejecutando esta visualización. Esta entrega está facturado en una factura conjuntamente con otra entrega, es decir, tengo dos entregas, dos albaranes que los he facturado y finalmente esta factura ha sido abonada, ¿vale? Yo podría ir a la factura directamente, igual que he lanzado el mapa de relaciones desde el albarán, lo podría ejecutar desde la propia factura, ¿vale? Aquí me mostraría exactamente el mismo mapa, lo único que cambiaría es el color porque es de donde estoy ejecutando esta transacción. Cuando nosotros hacemos... Sí, se puede perfectamente hacer vamos, desde ahora no recuerdo exactamente dónde, pero sí que puedes hacer una factura de dos entregas o demás y no únicamente de una. Efectivamente. Y aquí en el módulo, en la factura, desde la pestaña de finanzas, podemos ver el asiento que se ha generado, ¿vale? Aquí, porque se me han generado 4 líneas en la 430 por los diferentes 4 vencimientos que yo le tenía especificado a nuestro cliente, ¿vale? Al cliente le dije que la factura a partir de la fecha de contabilización me la iba a pagar a 30, 60, 90 y a 120 días. Pues el sistema ha dicho, ¿vale? Si esta factura está contabilizada al 9 del 11, pues el 9 del 12, que son 30 días, me debe pues una cuarta parte de esa factura. El 9 de enero, que son los 60 días, la otra parte,
el 9 de febrero y el 9 de marzo termina finalmente con lo que es el pago de la factura. De manera que nosotros podemos analizar ahora los diferentes vencimientos de cada uno de los documentos para sacar, pues, quiero saber lo que tengo vencido, queremos saber lo que vamos a cobrar dentro de la próxima semana. Dentro del módulo de finanzas, nosotros aquí definimos el plan de cuentas, que es las cuentas con las que vamos a trabajar. Eso tiene la estructura, como les había comentado, normalizada a la localización donde implementemos el sistema. En este caso lo hemos hecho con la localización española, por lo tanto el plan de cuentas que SAP nos propone es el plan de cuentas con la estructura que ahora mismo está en vigor dentro de España. Pasaría lo mismo si lo implantamos con una localización diferente de cualquier otro país, pues ya directamente el sistema configuraría su contabilidad en base, pues, a la normativa de ese país. Aparte de eso, SAP, como es una multinacional, lo que es cierto es que cada vez que hay un cambio en normativa, ellos lo tienen recogido. Cualquier modificación que haya, pues, a nivel de plan de cuentas que sea variado hace unos años, o de cualquier presentación de cualquier documento fiscal que haya que presentar, el 347 que ha pasado a trimestral hace un par de años, pues todo eso SAP lo va recogiendo de forma proactiva, es decir, automáticamente sale la normativa, SAP lo corrige y se instala en todos los clientes. También ya tiene la implantación de Windows, más o menos, entonces eso. Sí, algo así. O sea, una vez que tienes instalado el sistema, ya SAP tienes que pagar, pues pagas las licencias a SAP. Obviamente ya tienes acceso a todos esos cambios de normativa por derecho, o sea, ya los tienes, te los descargas de una plataforma de actualización y haces la actualización. Muchos clientes, pues, a veces lo hacen ellos directamente y otras veces, pues, le piden a sus partners que se los realicen, que realicen esos upgrades. ¿Vale? Cambiar eso para hacer las nuevas instalaciones de las nuevas funcionalidades o cambios que se hayan producido en el sistema. Aparte de eso, SAP siempre está en continua evolución, está sacando productos nuevos. Ahora mismo el producto con el que estamos trabajando, que es la última versión que acaba de salir, es la versión 9 de SAP, y ya tienen en prueba para sacar, pues pensaban hacerlo en el último trimestre de este año, todavía no lo han liberado, es la versión 9.1, es decir, una versión más avanzada todavía de SAP. A todas estas versiones tiene derecho cualquier cliente que haya pagado las licencias a SAP. No tiene que pagar nada más para actualizar su sistema a una versión posterior con todas las funcionalidades nuevas y mejoras que pueda tener. Dentro del módulo de finanzas, aparte del plan de cuenta, pues aquí podemos generar asientos manuales. Habíamos visto que nosotros generábamos los asientos a partir de documentos cuando hacíamos una factura, cuando hacíamos un albarán de entrega, pero también podemos hacer asientos manuales. Directamente nosotros le damos a añadir, ponemos una fecha y con las cuentas contables, pues nosotros aquí podemos hacer un asiento en contabilidad sin ningún problema. Los asientos también, nosotros podemos indicarles si queremos que vayan al 347 o no, si los impuestos queremos que los calcule automático, si los impuestos le ponemos automático directamente cuando nosotros pongamos una cuenta del grupo 6 o 7 en función de compras o ventas y especifiquemos el impuesto que lleva, él automáticamente nos va a meter la línea de impuestos tirando de la configuración que nosotros hayamos hecho, pues en este caso, para el impuesto del IVA al 4%. ¿Vale? Pues él ya directamente nos hace el cálculo de lo que sea, del importe que sea. ¿Vale? Pues él ya nos ha puesto los 40 euros directamente. Si yo quiero especificar la cuenta de impuestos manual, pues simplemente quitamos el impuesto automático y yo la contabilizo de forma manual. Voy a eliminar esto y ya directamente ya no tengo la opción de elegir el impuesto, sino que yo directamente especificaría la cuenta de impuestos. También desde los asientos podemos generar esos asientos de acreedores que tuviesen retenciones y un asiento que tenemos ya creado lo podemos anular. Solo podemos anular asientos que hayamos creado de forma manual. En el caso de asientos que procedan de documentos de logística, imaginemos por ejemplo que hemos hecho un albarán, pues no podemos venir al asiento y anularlo directamente. Tendríamos que ir por las transacciones de venta y hacer un documento de devolución. Esa devolución generaría el asiento con signo contrario.
Una vez que nosotros hemos vendido, hemos gestionado toda la parte de ventas y de compras, lo que nos quedaría una vez que hemos hecho todas estas operaciones es la parte de cobrar. ¿Dónde cobramos o pagamos dentro de SAP? Pues el módulo de gestión de bancos. Nosotros aquí en el módulo de gestión de bancos podemos cobrar especificando un interlocutor. Aquí directamente nos van a aparecer todas las facturas o todos los documentos o asientos que estén pendientes de cobro. En este caso, como verán, esto es una demo de SAP y aquí estaríamos arruinados ya porque no hemos cobrado desde el año 2006 por lo menos. Aquí simplemente nosotros especificamos la o las facturas, podemos cobrar una o podemos cobrar varias facturas al mismo tiempo. Incluso podríamos cobrar un importe parcial, ¿vale? En lugar del total de la factura, pues un importe más reducido. A veces nos pasa que el cliente no nos paga toda la factura. Y una vez que especificamos el importe o los importes que vamos a cobrar en función de uno o varios documentos, le indicamos por dónde lo vamos a cobrar. Pues si el cliente nos paga con cheque, si es por una transferencia le indicamos la cuenta, la fecha de la transferencia y el importe. Si funcionamos con cobros por tarjeta de crédito, pues también lo podemos configurar aquí y utilizarlo. Este es el menos habitual que se suele realizar. Funcionaría tipo TPV, pero TPV integrado dentro del sistema, no con los TPV normales que nosotros conocemos donde pasamos la tarjeta por fuera y luego reflejamos dentro del sistema que ha sido un cobro por tarjeta. Pues aquí podríamos llevarlo en paralelo, ese cobro por tarjeta. Si nos ha pagado... ¿Es? ¿Perdona? No, ¿qué son los TPVs? Los terminales, puntos de venta con los que nosotros cuando vamos a pagar con tarjeta nos pasa el dependiente, los terminales del banco donde nos pasan la tarjeta y nosotros ponemos nuestro PIN para que se conecte con el banco. Sí. ¿Vale? Aquí podríamos especificar si ese cobro va a ser por efectivo o va a ser por efecto. Efecto serían todos esos cobros que realizamos y que no son ninguna de las transacciones anteriores, pues ya sea un pagaré, un recibo domiciliado, un confirming, cualquier operación que conlleve una fecha de vencimiento posterior, ¿vale? Que no es un pago o un cobro inmediato. ¿Perdón? Letra de cambio también. Sí, la letra de cambio también, efectivamente. Aunque la letra es uno de los medios de cobro que más está yendo hacia el desuso, pero todavía se sigue gestionando en muchas empresas. Pues nada, aquí nosotros, por ejemplo, voy a cobrar esta factura. Bueno, esta factura parcialmente y la vamos a cobrar, por ejemplo, por transferencia. Aquí indicamos la cuenta. Esta cuenta la podemos tener parametrizada previamente para que siempre nos proponga una. Le decimos la fecha de transferencia porque a pesar de que esta factura tenía una fecha de vencimiento del año 2006, el cliente me la pagó, me la está pagando hoy. ¿Vale? Ponemos el saldo que nos va a pagar y añadimos el documento. ¿Vale? Esto va a generar dentro de contabilidad un asiento que va a reflejar la disminución de ese saldo. Si yo navego al último documento de cobro y navego al asiento, veré que se ha producido un descuento de la cuenta 430 contra la cuenta de banco que yo le he especificado. ¿Vale? Desde el propio asiento también podríamos navegar al cobro. Recuerden que la navegación es bidireccional, podemos ir hacia adelante o hacia detrás. ¿Vale? Volvería otra vez al cobro. Y ahora, si nosotros fuésemos otra vez a cobrar a este cliente, veríamos que el saldo de la factura número 1 ya no sería del importe que tenía originalmente, sino que ahora estaría disminuido en 100 euros. Esta gestión de cobro se realizaría en caso de que estuviésemos haciéndolo uno a uno. Pasa que muchas empresas cuando van a cobrar necesitan hacer un cobro más masivo, no factura a factura. Imagínense que tuviese 5.000 clientes, tendrían que empezar el día 1 para poder terminar el día 30 y gestionar todos los cobros. Para eso SAP facilita lo que se llama el asistente de pago. Aquí, siguiendo una serie de pasos, nosotros podemos ir configurando qué es lo que vamos a hacer. Pues yo quiero cobrar. ¿Por qué voy a cobrar? Pues voy a cobrar lo que es transferencia. ¿De qué cliente? Y aquí vamos configurando de manera que el sistema termina generando todos los cobros de forma masiva. Toda esta información finalmente la podemos enviar a través de los ficheros electrónicos. Hasta hace poco trabajamos con una norma básicamente española
Y desde principios de este año pues empezamos a trabajar con una norma europea que sepa. Esa norma europea, de momento todavía los bancos están siendo flexibles. Habrán oído muchos de ustedes que les han pedido en muchos sitios que les indiquen el número IBAN. Lo que hace es seguir una norma estándar para todas las transacciones a nivel europeo. SAP también, con ese cambio de normativa, lo ha ajustado y ya está disponible para que los clientes lo puedan utilizar. Para la parte de pago funcionaría exactamente igual. Aquí especificaríamos el proveedor, nos mostraría las facturas que tenemos pendientes y al igual que vimos con los cobros podemos marcar una o varias o incluso podemos cobrar de forma parcial. Vamos aquí, especificamos la vía con la que nosotros vamos a pagar. Por defecto nosotros ya tendremos configurada una dentro de nuestro proveedor, pero siempre la podremos modificar hasta el momento final de la realización del pago. Imagínense, por ejemplo, yo este proveedor tenía pactado con él que era por transferencia, pero yo en un momento determinado digo, no, le voy a pagar en efectivo. Nada, le pago en efectivo, 135.000 euros que tenía así disponibles sobre la marcha. Ay, creo que le voy a cancelar, pero continuar, añadimos. Y directamente me ha hecho lo mismo. Yo tengo aquí el pago que he realizado. Si vamos al asiento, veremos que lo que ha hecho es disminuir de la cuenta de caja el importe que hemos hecho y cancelar esas facturas dentro de lo que es el propio acreedor o proveedor. Si nosotros navegamos al proveedor con la flecha naranja, aquí en la parte superior vemos el saldo que tenemos pendiente de pagar a nuestro proveedor. Desde esta gráfica podemos visualizar los documentos que son, ¿vale?, de una forma gráfica, ¿vale? Aquí nosotros estos gráficos incluso los podemos modificar, ¿vale?, para hacer un análisis pues por meses o incluso podríamos configurar esto a través de informes y sacarlo trimestral, anual, comparándolo con años anteriores, demás. Este saldo, si navegamos aquí, podemos ver el detalle de que está compuesto, ¿vale?, de todos los documentos que componen el saldo de los movimientos de ese interlocutor. Y aquí tenemos 3 botones que son súper importantes a la hora de visualizar esta información. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa lo de hace en la columna esa? Sí, hace... Esto es, pues no sé qué significa hace, porque son los movimientos, saldo. A ver, aquí tengo solo... Estos son los movimientos, como esto viene traducido del inglés, no sé qué significa la palabra hace, pero debe ser de la parte de... Porque este es el movimiento que nosotros hemos realizado en la cuenta y en función del saldo, si va como cargo o abono, yo creo que vienen de la traducción de cargo y abono del inglés. Ya. Porque aquí, independientemente de que sea cargo o abono, lo voy a tener en la misma columna. Luego lo que puedo desglosarlo, si se fijan, voy a poner la segunda esta. Si se fijan aquí en función, si son abonos, vienen en un color más verde, y si son cargos, lo tengo en color negro. Simplemente aquí lo que me están diciendo es los cargos y los abonos. Esto sí es en moneda local. Este sería el saldo que me va quedando en función de lo que vamos gestionando, el saldo que tenemos vencido. Aquí sería el saldo acumulado que va acumulando de esto, pues si no hemos pagado más esto y se va sumando. Todas estas columnas que nosotros estamos viendo aquí son configurables. Aquí en la parametrización de formulario nosotros podemos eliminar o añadir columnas. Por ejemplo, pues aquí tenemos la fecha contable, que es la primera que aparece en el informe. La fecha de vencimiento no la tenemos mostrada. Siguiente campo que tenemos visualizando es referencia 2, ¿vale?, que está aquí. Si yo, por ejemplo, quisiese ver también la fecha de vencimiento en el informe, simplemente lo activo aquí y automáticamente la tengo disponible, ¿vale? Y también podemos cambiar el orden de estos campos. Por ejemplo, yo la referencia 2, pues la quiero ver después de el número de origen, por ejemplo. ¿Vale? Simplemente la cogemos y la movemos a la dirección atrás o adelante donde a nosotros nos interese.
que referencia 2, pues por ejemplo aquí, después de referencia 1, por ejemplo. Estos saldos que nosotros estamos viendo aquí, les comentaba que esta parte superior es importante a la hora de analizarlo. ¿Por qué? Porque podemos acotar por rango de fechas. Yo quiero ver solamente los movimientos del año 2003. Pues especifico la fecha y aquí solo me van a aparecer los movimientos del año 2003. Importante, cuando nosotros estamos visualizando eso, no estamos perdiendo información. ¿Por qué? El saldo de la cuenta, o sea, el saldo sigue siendo el mismo. Nosotros aquí simplemente lo que estamos es acotando en base a un filtro que hemos realizado, pero aquí nos sigue apareciendo cuál es el acumulado anterior, ¿vale? En esta línea. También podemos filtrarlo por cantidad de registros. Yo, por ejemplo, puedo decir que solamente quiero ver 5 registros, 5 líneas, ¿vale? Pues acotamos y solamente nos aparecen las 5 líneas, las 5 últimas líneas, ¿vale? Todo lo demás lo tengo aquí en un saldo acumulado. Y el otro botón, que es uno de los más importantes, es solamente quiero ver lo que está vivo, es decir, cuál es la deuda de todo esto, porque seguramente muchas de estas facturas del año 2006, del año 2007 estén pagadas. Solamente quiero ver lo que esté vivo. Pues simplemente pulsamos aquí y solamente nos queda el saldo descompuesto de las partidas que quedan vivas. Nosotros, por ejemplo, aquí vemos que solamente tenemos 68 líneas, en cambio si yo las desmarco todas, aquí veríamos todas las operaciones que hemos tenido con este proveedor desde los inicios y son pues 171, ¿vale? Con esto un contable puede, o el responsable de la parte financiera, simplemente marcando las operaciones no reconciliadas y podemos ver qué es lo que está vivo, qué es lo que está todavía pendiente de, en este caso de un proveedor, pues de pagar al proveedor. Pasaría lo mismo si nos vamos a un cliente. Vamos a buscar a un cliente exactamente igual. Funciona igual. Aquí puedo ver todas las operaciones o solamente las reconciliadas. Podemos acotar por un rango de línea o por un rango de fecha. Muchas veces nos encontramos en que estas partidas que nosotros tenemos aquí disponibles, pues por ejemplo, son susceptibles de conciliarlas, es decir, de cancelarlas unas con otras. Pues nosotros directamente podemos reconciliar partidas de manera que, imaginen por ejemplo que nosotros tenemos una factura que hemos hecho para este cliente y también el cliente nos ha adelantado un dinero que nosotros no hemos vinculado con esa factura, sino que hemos hecho un asiento para hacer el ingreso del dinero de esa factura. Pues nosotros podríamos casar esa factura con el cobro que hemos realizado, simplemente reconciliando. Otra cosa importante dentro de la visualización del saldo de las cuentas de un interlocutor es que podemos ver los valores o los importes que están en las diferentes cuentas asociadas. Si nosotros pinchamos en este botón, podemos ver con detalle dentro de su saldo cuál es el saldo que tiene a nivel de la cuenta 430. Si tuviese anticipos también aparecerían. El importe que tenemos en efectos comerciales en cartera, es decir, esos efectos que todavía nosotros no hemos enviado al banco. Los efectos comerciales en gestión de cobro, que son esos efectos que nosotros hemos enviado al banco, pero que todavía nosotros no los hemos cobrado, ya sea un pagaré, una letra, un cheque, un recibo, ¿vale? Nosotros enviamos la remesa y hasta que no nos llegue la confirmación del banco no hacemos el apunte directamente. También podemos ver los efectos comerciales que han sido impagados, es decir, ese saldo de impagado que el cliente me ha devuelto cuando nosotros hemos enviado una remesa al banco, o el dudoso cobro, que es ese importe que estamos casi seguros que nos vamos a cobrar. Entonces, directamente desde aquí podemos analizarlo. Toda esta información a nivel de deuda de clientes y demás la podemos ver como la hemos estado viendo uno a uno o podemos sacarlo a través de un informe. Hay un informe en SAP que es el informe de antigüedad de cliente. Sirve tanto para clientes como para proveedores, donde nosotros podemos especificar un cliente, un rango de clientes, si podemos sacar varios, podemos sacar uno solo, podemos sacar un grupo de clientes, imaginemos que los tenemos diferenciados por clientes VIP y clientes no VIP, o clientes nacionales y clientes no nacionales. Una vez que tengamos esa clasificación hecha, nosotros luego podemos extraer la información en base a esa etiqueta que le hemos puesto a cada uno de ellos. Y aquí podemos especificar para una fecha concreta, lo vamos a sacar a fecha de hoy,
y quiero saber en estos rangos de 30, 60, 90 y 120 días, esto nosotros lo podemos configurar, cómo tengo la deuda con mis clientes, ¿vale? Nosotros ejecutamos el informe y el sistema lo que hace es, para cada uno de los clientes que tenemos dados de alta en el sistema, nos va a mostrar la deuda que tenemos pendiente de cobro y nos va a decir de ese saldo cuál es el saldo que está vencido, ¿vale? Y nos va a decir en cuántos días lleva vencido, ¿vale? En este caso, pues más de 120 días. Estos 2.000 euros de este cliente, pues llevan vencidos entre 91 y 120 días, ¿vale? Esta configuración de días nosotros la podemos sacar y la podemos modificar antes de entrar. Yo había puesto 30, 60, 90, 120, pero nosotros podemos decir, yo quiero saber lo que hay vencido a más de 30 días. Pues simplemente especifico 30 días y el sistema me dice los importes que tengo vencido a más de 30 días, ¿vale? Estos informes son utilizados mucho sobre todo por la parte financiera para saber cómo tenemos el saldo y cómo tenemos la deuda con nuestros clientes o con nuestros proveedores. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Una cosilla sí, el SAP, bueno, sí, que creo de alguna manera lo tengo, se pueda configurar en el asistente de cobros o pagos masivos para generar un fichero informático y enviárselo al banco y ya Sí. que él lo gestione, ¿no? Sí, sí. Sí. Desde el asistente de pago hay un paso. Tendría que configurar. Hay un paso donde una vez que tienes toda la lista de las facturas que se van a generar, generas el fichero. Se le dice que te genere el fichero y desde ahí ya lo genera. Y también desde la parte de efectos, que una vez que tienes los efectos, imaginemos por ejemplo que ya tenemos una remesa de efectos creada y presentada. Bueno, vamos a pasar aquí por nosotros en que estos efectos yo ahora los voy a presentar al banco. Y desde aquí nosotros podemos marcar los diferentes efectos que queremos mandar en una remesa y generamos el fichero electrónico para enviárselo al banco. Una vez que el banco nos dice que ya ha confirmado y que nos han ingresado, pues nosotros simplemente marcamos estos efectos que hemos presentado, ponemos la ficha contable en que se haya producido ese cobro y lo desplazamos hacia el cajón de pagado. Sin saber contabilidad no tenemos por qué hacer el asiento directamente nosotros, ya el sistema directamente, una vez que nosotros le vamos diciendo el estatus en el que está cada uno de los efectos, él por detrás ya está haciendo los diferentes asientos, ¿vale? Pasándolo, en este caso pues ya lo ha llevado a la cuenta contable y previamente lo que ha hecho es pasarlo pues de la cuenta 431 de efectos comerciales en cartera, nos lo ha pasado a la gestión de cobro, ¿vale? Pero eso de forma automática. Y desde aquí remesamos y enviamos el fichero al banco. Y como les comentaba, lo podemos mandar con la norma anterior, la norma que estaba en funcionamiento hasta principios de este año, o ya directamente con el nuevo formato SEPA. Desde el módulo de gestión de banco también podemos hacer las reconciliaciones externas. Ese fichero de extracto bancario que el banco nos envía, nosotros podemos descargar ese fichero, el Q43, directamente desde nuestro banco y lo podemos importar en SAP, ¿vale? Aquí lo que hacemos es recoger esos movimientos que ha tenido nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos SAP con una empresa que ya está funcionando, lo que hacemos es ponerle siempre una primera línea de saldo inicial, ¿vale? Ponemos el saldo inicial que tenía en ese momento en que vamos a empezar a trabajar con SAP y a partir de ahí empiezas a descargar los ficheros bancarios con los movimientos. Esto lo que te va a decir es que cuando tú descargues todos los movimientos de tu banco, el saldo que te aparezca aquí se tiene que corresponder con el saldo que tienes en el banco. Una vez que tenemos esto dentro del sistema, podemos hacer la reconciliación con nuestras partidas de contabilidad. Cada uno de esos movimientos en el banco requieren de un asiento en contabilidad. Muchos procederán de cobros, otros serán de pagos, otros serán un recibo que nos han pasado del alquiler. Pues todo eso lo tenemos nosotros que tener contabilizado. Donde detectamos que lo tenemos contabilizado o no, pues a través de la reconciliación. Nosotros desde esta ventana, por un lado, nos van a aparecer
todas las operaciones que nosotros tenemos en contabilidad y que todavía no hemos casado con ninguna línea del banco, es decir, no la hemos cruzado con el banco. Y aquí tendríamos todas las operaciones que nos han venido en ese fichero del banco. De manera que nosotros iremos casando cada una de las partidas. Si esto fuese una contabilidad real, estos datos se corresponderían. En este caso, como son datos inventados, pues no van a cuadrar. Pero, por ejemplo, esta partida pues se corresponde con esta partida del banco, ¿vale? Y simplemente la reconciliamos, ¿vale? Va a haber una diferencia de unos céntimos. Podemos incluso en ese momento hacer el apunte contable contra la cuenta que corresponda. Si es un beneficio a nuestro favor, pues una cuenta del grupo 7. Si es una pérdida, pues una cuenta del grupo 6. En este caso, pues el banco nos ha cobrado menos de lo que ha cobrado más de lo que realmente tenía que cobrar. Pues he tenido un beneficio de 34 céntimos. Pero bueno, esos son simplemente gestiones a nivel contable. Y de aquí nosotros podemos ir casando esas partidas de manera que visualmente nosotros desde el extracto del banco podemos ver cómo tenemos la situación de nuestro banco. Cada vez que reconciliemos una partida va a aparecer este numerito aquí, ¿vale? Simplemente para ir casando esas partidas de nuestro banco con nuestra contabilidad. El módulo de la gestión de arrastrar y vincular, que no sé si este menú lo conocemos, ¿sí? Sí, las cuentas de banco a favor nuestro, vamos, normalmente, bueno, tendrán saldo deudor, pero sí que me choca un poco que en el fichero ese bancario que se importa lo ponen en la columna del haber. Supongo que será para luego poderlo casar, no lo sé si para poderlo casar después con el... Sí, igual es que a lo mejor es... Para que el signo vaya al contrario y te lo case con el signo de la contabilidad. Puede ser. Sí que me suponía yo también que como para nosotros es algo positivo, realmente para el banco el que tengamos dinero allí sería como algo negativo, algo que está... Puede ser. O puede ser también lo que comentas, hay algo para casar o para que cuadre o algún código, alguna estructura ya que esté... Que si lo pusiese con saldo contrario no lo podríamos casar porque al tenerlo con saldo contrario o con el saldo real se quedaría con el mismo signo que lo tenemos nosotros con diferentes signos como lo tenemos en contabilidad. Y entonces sería, imagínate, 200 contra menos 200, eso no lo casaría porque tendría una diferencia de 400. Yo creo que ahí influyen las dos cosas, una es que para el banco es con signo contrario y otra es que para poderlo casar con contabilidad lo tenemos que tener con el otro signo. Sí, bien. Aquí les comentaba, el módulo de rastrear y vincular lo que nos permite es generar informes de una forma casi instantánea. Nosotros con un interlocutor, en este caso tenemos un proveedor, nos vamos al menú de rastrear y vincular y podemos visualmente sacar un informe, por ejemplo, en este caso que es un proveedor, pues de la parte de compras, y yo puedo saber simplemente marcando el código del interlocutor, lo mantengo pulsado con el ratón y lo suelto sobre pedido, en este caso no tengo pedidos, sobre factura y me saca directamente una lista de facturas de ese proveedor, las que se hayan producido pues a lo largo de toda la vida que hayamos tenido de transacciones con este proveedor. Esto funcionaría también exactamente igual para los clientes. En caso de que estas partidas fuesen muchas, fuesen muy numerosas, podemos realizar filtros a nivel pues del estatus de los documentos, de la fecha contable de los documentos, del código de cliente, en este caso podemos hacer el filtro del código del cliente o del proveedor, por los importes de los documentos. Por ejemplo, si nosotros en lugar de este proveedor lo hiciésemos con un cliente que tuviese más transacciones, como es Nicolás Vega, y sacásemos pues todas las facturas, veríamos que la lista es bastante numerosa, ¿vale? Pues nosotros aquí podríamos hacer filtros, ¿vale?, para extraer esta información. Toda esta información es susceptible de exportarla a Excel para tratarla. Por lo tanto, nos la podemos llevar a Excel y desde ahí gestionarla, pues, sumarla, ordenarla, agruparla, eliminar lo que no nos interese, etcétera.
Lo mismo que hemos hecho con los interlocutores, este módulo de rastrear y vincular también funciona para los artículos. Dentro de los datos maestros de artículos, nosotros seleccionamos un artículo que hayamos tenido movimiento, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos al módulo de rastrear y vincular y podemos saber simplemente pulsando sobre el código del dato maestro del artículo y soltándolo sobre la transacción que nos interese, en este caso, pues pedidos de clientes. Pues estos son todos los pedidos donde tenemos ese artículo reflejado. O quiero saber las facturas de compra que he realizado de este artículo. Pues también podemos sacar el listado. Esto es una herramienta muy potente que tiene SAP para extraer información de una forma más rápida y ágil. Imaginemos, por ejemplo, que un cliente nos está llamando y tenemos que averiguar sobre la marcha qué ha pasado con un abono concreto. Pues venimos aquí, arrastramos el cliente sobre la transacción de abonos, sacamos todos los abonos y podemos saber a través pues del mapa de relaciones o del estado en que se encuentre el documento qué es lo que ha pasado con ese documento. También, aparte de los informes que podemos sacar para arrastrar y vincular, en cada uno de los módulos al final nos encontramos con una carpeta que engloba una serie de informes que hacen referencia pues a la transacción donde estamos. En el caso de finanzas, por ejemplo, tenemos los informes financieros, donde desde aquí podemos sacar el libro de mayor, las cuentas por interlocutor comercial, y podemos sacar también el mismo informe que vimos antes de antigüedad, las operaciones de diario que se han realizado en el diario, los impuestos, toda la parte de impuestos que nosotros necesitamos gestionar, trimestral o anual, las podemos sacar desde el módulo de impuestos dentro de finanzas. Desde aquí podemos extraer tanto la parte de impuestos de IVA o de IJIC, ¿vale? En un periodo determinado, en un trimestre, en un mes, dependiendo cómo lo realicemos. Por un lado, lo que se llama el libro de impuestos, ¿vale? El libro de IVA o de IJIC, o directamente cómo quiero que se presente eso en la declaración fiscal. ¿Vale? Es para rellenar luego lo que es el modelo y enviarlo a Hacienda. ¿Vale? Aquí tenemos los repercutidos, ¿sí? ¿El SAP te permite rellenar directamente los modelos de los diferentes impuestos de Hacienda o tienes que rellenarlo tú a mano con los datos El 340 lo envía de forma electrónica, el 347 también, pero los modelos de impuestos de IJIC o de IVA los tienes que rellenar a partir de estos datos, que bueno, son al final la base y el importe del impuesto. No existe una transacción para rellenarlo de forma automática. Básicamente porque SAP no es un gestor financiero puro y duro como puede ser programas que específicamente gestionan la parte más concreta de finanzas. Sí. Pero lo que sí te aporta es toda la información. Y todos los modelos que hay que presentar de forma telemática sí que están recogidos dentro de lo que es la aplicación. Eso sí lo genera de forma automática. También el informe de retenciones que podemos sacar por el mismo sitio. Aquí tenemos importe, documentos, las bases. Aquí podemos definirlo a diferentes niveles para visualizarlo pues según como a nosotros nos interese. ¿Vale? Caso para la compra de ventas o como de compras. ¿Vale? El 347, que también lo presentamos anualmente, pues igual. Marcamos, incluso aquí podríamos excluir algún cliente que no fuese susceptible de ir al 347 o algún proveedor, rango de fecha, y aquí podemos presentar en función de lo que vayamos a presentar telemáticamente, si en este caso lo que vamos a generar es un fichero con la presentación original, es decir, la primera vez que la vamos a presentar. Si ya lo hemos enviado y ya lo hemos presentado, pues tenemos las dos opciones típicas, que es la sustitutoria, que lo que le informamos a Hacienda es que lo que le estamos enviando sustituye al original que le habíamos enviado previamente, o la complementaria, que lo que hacemos es informar a Hacienda que le estamos enviando la parte que no le enviamos en la original que le habíamos enviado previamente. Pues todo eso lo vamos decidiendo aquí. Evidentemente, la primera vez la generamos como original y a partir de ahí, pues en función de si vamos a
sustituir lo que hemos enviado o vamos a complementar lo que hemos enviado, pues ya nosotros lo informamos aquí para que en el fichero, cuando vaya a la entidad, le indique qué es lo que tiene que hacer con eso, si lo tiene que sustituir o lo tiene que añadir a lo que ya se le había enviado. Desde aquí también podemos sacar los balances, el balance de situación, de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias. Esto es pues a través de configuración, pues quiero sacar los interlocutores, quiero sacar todas las cuentas en un rango de fecha determinado. SAP aquí permite sacar información a varios niveles, ¿vale? Por ejemplo, ahora lo tenemos al máximo nivel donde tenemos cada una de las cuentas con su saldo. Podemos ocultar los títulos para solamente sacar el detalle de cada cuenta, cada una de las cuentas. Los niveles podemos también determinarlos a qué nivel lo quiero visualizar, pues lo quiero ver a nivel 1, a nivel superior. Para este caso ver lo que tengo en activo, en pasivo, neto, lo que tengo en las cuentas de ingresos, de gastos, o puedo irlo ya ampliando en función de la necesidad que tenga yo de visualizar la información, ¿vale? Finalmente terminamos con el nivel 5, que es donde tenemos la cuenta ya específica. Todo esto susceptible también de exportar a Excel, incluso en este caso también a PDF. También nos permite hacer una comparativa de todos los balances con años anteriores. Aquí la estructura es la misma, marcamos lo mismo, las cuentas que queremos o los interlocutores que queremos, y aquí comparamos el periodo actual, que no tiene que ser el de ahora. Yo puedo comparar el 2013 con el 2012, ¿vale? Es decir, comparo un periodo con otro periodo diferente, ¿vale? Pues, el periodo actual, que puede ser del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 con el 2012, ¿vale? Lo especificamos aquí. Porque lleva una serie de cálculos y fórmulas y de asientos contables que se tienen que hacer periódicamente, en algunos casos mensual, otras veces se hace trimestral y mínimo se tiene que hacer anual. Pues dentro del módulo de finanzas de SAP tenemos el módulo de activos fijos. Aquí simplemente recogemos cada uno de esos activos que tenemos en nuestra empresa, y en función de una serie de configuración, porque aquí los datos son básicamente igual que los de los datos maestros de cualquier activo, de cualquier artículo, solo que aquí vamos a tener una pestaña que hace referencia a que esto es un activo, ¿vale? Que forma parte de un activo fijo. Y aquí pues aparecerán los valores tanto de cómo vamos a amortizar ese activo, qué valores de adquisición, de baja, de traspaso, lo que sea que se haya producido dentro del ejercicio, cómo se va a estructurar la amortización. En este caso esto está configurado para hacerse por meses, por lo tanto tenemos aquí 12 periodos de amortización. Podemos vincularle contabilidad de costes para la parte de la contabilidad analítica, para luego analizar de forma analítica la contabilidad. Igual que vimos con el resto de artículos, aquí podemos recoger todos los datos a nivel de impuestos, de compras, de venta, esto que tenemos en los diferentes almacenes, etcétera, etcétera. Estamos viendo los informes dentro de finanzas. Lo mismo pasaría con los informes dentro del módulo, por ejemplo, de ventas. Pues también dentro de ventas, al final de la transacción tenemos los informes de ventas, y aquí tenemos diferentes informes. Aquí, por ejemplo, uno de los informes más potentes que tiene SAP es el análisis volumen de negocio, donde aquí podemos analizar las ventas a nivel de cliente, a nivel de artículo o a nivel del empleado del departamento de venta. ¿Qué significa analizarlo a través del empleado del departamento de venta? Pues que nosotros a cada uno de nuestros interlocutores, de nuestros clientes, le podemos vincular un comercial. Ese comercial, una vez que está configurado en el interlocutor, se va a copiar en los documentos que hacen referencia a ese interlocutor. También es susceptible de modificar. Nosotros podemos tener el comercial A como principal dentro del cliente, pero luego un documento concreto ponérselo al comercial B. ¿Para qué se suele utilizar la asignación de comercial en los documentos? Para el cobro de comisiones. Muchas veces en las empresas se gestiona pues que la empresa, en base a las ventas que realiza un comercial, pues le paga una comisión para incentivar las ventas. Pues por eso se vincula ese empleado a un documento. La información que podemos extraer, se puede visualizar en formato pues anual, mensual o trimestral, y podemos sacar la información pues de la factura
a nivel de pedidos o a nivel de albaranes, ¿vale? Especificando un rango de fecha. Y nos va a sacar pues la información que nosotros estamos extrayendo. En este caso estamos sacándolo por clientes de forma anual y aquí tenemos el resumen de cada cliente, número de facturas, los importes de la factura, y para ver el detalle doble clic sobre la línea y ya nos muestra el detalle de los documentos. Como sabemos en SAP podemos utilizar la navegación a través de la flecha naranja. Desde aquí podemos acceder a la factura, ¿vale? Al igual que desde la factura, con el mapa de relaciones, pues podríamos saber qué ha pasado con este documento. En este caso ha sido una factura que se ha generado de forma directa, sin ningún documento previo. Esta información la podemos ver también a nivel de albaranes de entrega dentro del mismo rango de fecha, ¿vale? En este caso lo que me está mostrando son los albaranes que tienen cada uno de los clientes, y para ver el detalle pues doble clic y vemos todo lo que es el detalle de los albaranes. Otra vez, todo este informe son susceptibles de exportar a Excel o a PDF si se los queremos enviar, por ejemplo, a nuestro cliente. En el módulo de compras pasaría lo mismo. Tenemos el informe, los informes de compras al final, y aquí tenemos el análisis de compras, que funciona bastante similar a nivel de proveedor o a nivel de artículo, ¿vale? Podemos ver los informes anual, mensual o trimestral de los diferentes documentos, y aquí podemos agrupar esas totalizaciones pues en función de lo que nos interese. En el caso de artículos podríamos sacarlo para todos los artículos o para un rango de artículos concreto, o incluso para una familia concreta de artículos. Incluso a nivel secundario, artículos de un proveedor concreto o de un empleado del departamento de venta, es decir, de ese comercial que hacíamos referencia antes, que podemos reflejar dentro de los documentos. Y aquí lo mismo, nos sacaría el resumen por cada uno de los artículos, pero estamos sacando ahora por artículo, y con doble clic veríamos el detalle de los documentos donde se ha recogido ese artículo dentro de la compra. También desde el módulo de inventario, que es otro de los módulos que trabajamos a nivel de logística, podemos realizar una serie de informes. Recuerden que los artículos podían estar gestionados por número de serie o por número de lote si nosotros lo configuramos a nivel del artículo. En caso de que esté configurado por número de serie o número de lote, va a ser imprescindible que cada vez que hagamos una operación tanto de entrada como de salida, especificar ese número de serie o ese número de lote, y a partir de ahí pues podemos extraer información a través de estos informes. No solo los informes que vienen en el estándar son los únicos con los que se puede trabajar en SAP. Nosotros podemos crearnos nuestros propios informes. Conociendo un poco las herramientas con las que trabaja SAP, trabaja básicamente para informes con lo que se llama el Query Manager, que es este gestor que vimos antes aquí, donde yo puedo especificar un informe que se ejecuta directamente partiendo de una consulta. Tenemos que conocer un poquito de consulta, o a través de un asistente podemos generar nosotros nuestras propias consultas. Y otro gestor para hacer informes es el Crystal Report. El Crystal Report es un producto que adquirió SAP hace algunos años y que se ha integrado de forma estándar dentro de lo que es el propio SAP, lo tiene integrado de forma natural. Por lo tanto, los informes o los documentos impresos pues de factura, de los albaranes que enviamos a nuestros clientes, etcétera, nosotros los podemos visualizar con esta herramienta de la que dispone SAP. Aparte de lo que nosotros hemos estado viendo de todos los campos que tienen los datos maestros, y también pasa lo mismo con los documentos, nosotros como usuarios podemos añadir campos adicionales a esos datos maestros, ¿no? Siempre y cuando tengamos permiso para ello. Siempre repito que todas las transacciones que estamos viendo nosotros en el sistema las podemos realizar siempre y cuando estemos autorizados para ello. Aparte de todos estos campos que estábamos viendo aquí, nosotros podríamos tener campos adicionales, es decir, campos que se muestran aquí a la derecha. Estos campos los creamos nosotros directamente. ¿Cómo los creamos? Pues dentro de una herramienta que SAP nos permite utilizar, ¿vale? Nosotros podemos, pues a nivel de datos maestros, a nivel, por ejemplo, de interlocutores comerciales,
Pues crear un campo. Vemos que aquí tenemos 3 y le decimos que queremos crear un nuevo campo. Le indicamos el tipo de campo que va a ser. Con eso simplemente tenemos que tener unos conocimientos mínimos. Normalmente nosotros damos formación a los usuarios que puedan ser susceptibles de crear un campo de este tipo. Podemos añadir. De manera que si voy a un interlocutor comercial ahora y visualizo los campos definidos por usuario, tendré ese campo que yo he creado, ¿vale? De campo tipo. Y este campo incluso podría tener valores minados, ¿vale? Si nosotros cuando creamos el campo le decimos que va a tener unos valores, ¿vale? Este valor va a ser 1 sí y 2 no, por ejemplo. Pues si nosotros abrimos la ficha de un interlocutor, aquí tenemos la opción de elegir esos 2 valores que nosotros le hemos especificado. Lo que les quiero comentar con esto es que no solo tenemos que saber programar para nosotros añadir un campo dentro de una tabla o de un dato en SAP Business One. Simplemente siendo unos usuarios con permisos para ellos podemos añadir campos, incluso valores a unos campos determinados. ¿Una duda? Dejamos unos minutillos. ¿Les surge alguna duda con algo de lo que hemos visto? ¿Quieren ver alguna cosa específica? Bueno, si se pudiera ver un poquito el módulo de recursos humanos para conocerlo algo. Vale, el módulo de recursos humanos de forma estándar no permite la gestión de nóminas, simplemente es los datos maestros de los empleados, pero sí que SAP tiene un montón de herramientas o de partners que tienen desarrollado específicamente el módulo de recursos humanos. Aquí lo que permite SAP es simplemente un repositorio de información donde nosotros cada uno de los empleados que tenemos en el sistema lo vinculamos lo podemos vincular con un comercial, lo podemos vincular con un usuario dentro de SAP, los datos genéricos. Podemos agruparlos dentro de determinados roles para luego extraer información adicional, no solo del empleado, sino a lo mejor de los empleados, del tal departamento, de los empleados que sean de esta categoría, que sean directores. A nivel de gestión, pues aquí podemos recoger pues la fecha de inicio en la empresa, el estado en el que está, el absentismo, las faltas que ha tenido de asistencia al trabajo, la formación que se le ha impartido a este empleado, diferentes valoraciones o criterios que nosotros nos interese tener recogidos dentro de los datos de cada uno de los empleados o incluso pues los empleados anteriores que ha tenido. Todo esto para analizarlo posterior a través de informes. A nivel de datos personal, pues podemos especificar todos los datos, DNI, NIF, fecha de nacimiento, hijos, etcétera, el importe del sueldo que tiene y el banco con el que va a trabajar. A nivel de comentarios, pues según le interese a cada una de las empresas, qué es lo que quiere recoger aquí a nivel de comentarios. Y a nivel de anexo, pues podemos anexar simplemente su DNI escaneado, en caso de que trabaje con manipulación de alimentos, pues el carnet de manipulador de alimentos. Todo eso lo podemos tener gestionado, guardado en una carpeta y anexado dentro de su ficha. Desde este módulo luego lo que podemos es sacar diferentes informes, ¿vale? En función pues lo que comentábamos por ejemplo, pues de los roles que hayamos definido, de los departamentos que correspondan, de las sucursales donde trabajen, los informes de absentismo, en función de un dato que normalmente en las empresas se quiere gestionar, o incluso la agenda, o sea, como necesitamos información directa de los empleados, pues no estarla buscando, sino que aquí directamente ya por el nombre sé el teléfono de este empleado, ¿vale? Y ya lo que es la gestión de nóminas, que es una gestión bastante más compleja a la hora pues de mantener normativa y demás, eso se gestiona con una DOM, con un desarrollo a medida que está totalmente integrado con SAP, pero que no forma parte cuando adquieres el producto no lo tienes de forma estándar.
¿Sí? ¿Alguna cosa más? Teresa, una Sí, pregunta con respecto a los artículos, los lotes y código de barras. sí. ¿SAP está también capacitado para trabajar, por ejemplo, con radiofrecuencia, identificación por radiofrecuencia? Sí, a ver, ¿O de forma... necesita un código, un módulo especial? Sí, necesita un módulo especial. De forma estándar, lo que tienes que informar es al sistema. El tema de radiofrecuencia ya requiere de recepción de datos de un aplicativo externo, que en este caso pues Externo, sería de sí. externo. Entonces, simplemente pues a través de una integración de ese aplicativo externo con SAP no habría ningún problema en integrarse. De hecho, nosotros trabajamos con algún almacén que tiene radiofrecuencia, o el tema de EDI a la hora de importar documentos. O sea, ahí lo que necesita, SAP está preparado para interactuar con cualquier sistema externo. De hecho, ya hay muchos aplicativos que ya casi lo tienen de forma estándar y ya tienen incluso las integraciones con SAP realizadas, porque es una de las herramientas que más se está implantando a nivel mundial, y ya casi todos los aplicativos importantes tienen ya la integración con SAP realizada. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bueno, una cuestión, cuando se acabe ya el plazo del curso, pues ya, Sí. si eso nos enviarán los títulos por correo o nos Sí, lo... de días más el curso abierto para que tengan margen los que no hayan podido terminarlo, y una vez finalizado yo paso las actas ya a cada fundación con la que se hayan inscrito en el curso, y esa fundación ya se encarga de hacer la entrega de los diplomas y de los certificados. No sé si lo hace por correo o en algunos casos tienen que recogerlo. Cada fundación tiene su forma de entregarlo. De todas formas, si tuviesen algún problema, ya saben, tienen mi correo electrónico para cualquier cosa que les surja, no tengan ningún problema, que estoy a su disposición. consulting.es. Mi correo es teresapestana@ito.es. Ah, vale. Vale. Ok, gracias. ¿Vale? Pues nada, si no hay más dudas, saben que el curso estará activo hasta, lo que les comentaba, hasta final de mes. Cualquier duda que tengan, no tengan problema en comentarlo, en contactar conmigo a través de la plataforma, a través de correo directamente. Y nada, darles las gracias nuevamente por participar en el curso, y espero pues que haya cumplido sobre todo con las expectativas iniciales que tenían para el curso. Y nada, poco más que añadir. Gracias, y lo que necesiten pues ya saben. Vale, pues muchas gracias a ti. Adiós. Gracias, adiós. Muchas gracias. A ti, adiós.